Pues muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar. Hoy les quiero dar la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos nuevamente como cada jueves. Hoy con un gran tema de ciberseguridad escolar, migración de riesgos al ámbito virtual. Nos acompaña un gran ponente por parte de Seguridad por México. Me voy a permitir presentarlo. Él es el licenciado Gerardo del Lago Acosta. Actualmente, el licenciado del Lago es el director de la división de consultoría de Galem Specialized Private Security Services, firma especializada en seguridad con base en la Ciudad de México. El licenciado del Lago tiene una licenciatura en química y una maestría en justicia criminal con énfasis en seguridad nacional, Homeland Security, de la Universidad de Phoenix. Ha obtenido varios certificados de seguridad, incluidos el CPP y la certificación de protección ejecutiva, ambos de ASIS International, y el certificado de operaciones contra incendios de la Universidad de Texas. Recibió recientemente y obtuvo el grado de instructor en el procedimiento de reacción ante el escenario del tirador activo, impartido por Allies Training Institute de San Antonio, Texas, Estados Unidos. En 2017, el licenciado del Lago fue reconocido como uno de los 100 ejecutivos de seguridad privada más influyentes de México por la revista especializada Seguridad en América. Le damos la más cordial bienvenida, licenciado, a este foro de escuelas ciberseguras. Recuerden que al final de nuestra charla daremos oportunidad a los asistentes para que hagan sus preguntas. Es un honor contar con su presencia. Bienvenido, le cedo la palabra. Gracias. Antes que nada, gracias a Ciudad de México por la invitación. Y bueno, vamos a empezar. Déjenme compartir la pantalla de la presentación para que entremos en materia. El día de hoy queremos hablar de cómo se migran los riesgos, cuál es la migración del riesgo cuando el alumno pasa de un proceso de instrucción presencial a un ámbito completamente virtual. Entonces, para poder comparar, empecemos ahora sí que entendiendo cuáles son los riesgos a los que se enfrenta un alumno en un proceso normal presencial, ¿no? Un alumno en un proceso presencial, independientemente del nivel académico, que sí va variando, se va modificando el riesgo, se ve afectado por bullying, se ve afectado por acoso sexual, se ve afectado ya cuando vas hacia niveles un poco más altos, llámese, yo pensaría secundaria alta, prepa baja y de ahí para adelante, en la exposición de la intimidad en sus relaciones. Vemos hoy en día todo un proceso de exposición de esas relaciones y un uso, en algunos casos, de presión, que hoy más adelante vamos a hablar, se evoluciona hacia el sexting, pero este proceso de inicio de relaciones sentimentales, este proceso de inicio de posiblemente una vida sexual activa, expone a los chavos en la intimidad de sus relaciones. De ahí evoluciona a amenazas, evoluciona a agresiones y puede evolucionar hasta niveles de extorsión, ¿no? De muchos tipos. Hablando de la exposición de la intimidad de las relaciones, que otra vez ya evoluciona, lo vamos a hablar ahorita un poquito como sexting, en cómo si me dejas, te voy a exponer en lo que hacíamos, cómo la violencia en el noviazgo se refleja en estos procesos de agresión y extorsión. Lo vamos viendo a partir de esos niveles intermedios, repito, pensando en secundaria media hacia adulto joven, que sería prepa baja. Entonces, esto es el día a día, ¿no? De lo que el alumno puede vivir en un plantel educativo. Y déjenme aprovechar para hacer un comentario con respecto a bullying, que es, hay muchas opiniones, ¿no? Hay quien dice
Pues nosotros cuando éramos chicos, yo tengo 53, pues vivimos el bullying, no le llamaban bullying, tenía posiblemente, aseguro otro nombre, así como el TDA, que realmente nos llamaban niños inquietos, ¿no? Pero el bullying, el, el, la, mm, cómo se maneja, cómo se genera, es bien importante entender que tiene mucho que ver el tamaño de las escuelas donde el niño va a clase. Y aquí déjenme explicarles rápidamente, ¿no? El día no es un tema para hablar solamente de bullying, pero es bien importante que se entienda esto. Las escuelas como tal, voy a decir, son un corte social de el nicho al que atienden. Ricos, medianos, pobres, como dijera nuestro presidente, fifís, chairos, es un corte social. Como corte social, tiene una representatividad de los diferentes grupos sociales. Y específicamente con los chavos, hay un proceso en el que se van generando los diferentes grupos por sus afinidades. Están, voy a decir, usando los estereotipos normales, están los nerds, están los emos, están los punks, están los que tienen una preferencia sexual diferente, están las niñas rosas. Todo esto que hemos visto en la tele realmente sucede en los planteles, ¿no? ¿Y cuál es el efecto de que existen esos grupos? Que eso no sucede en el espacio virtual, ahorita lo vamos a ver. Que cada alumno cuando llega a un plantel va encontrando cuál es ese grupo al que pertenece. Es de los deportistas, es de los nerds, es de los que juegan ajedrez, es de los que les gusta la guitarra, es de los que les gustan los pelos parados y los tatuajes. Y entonces el chavo, el alumno, encuentra un grupo y entonces pertenece. Y esa pertenencia es parte del desarrollo social, psicosocial del alumno, y que es por eso que en esas edades no hay, no hay pecado más grande que ser el soplón, porque entonces dejas de pertenecer, ¿no? Habiendo dicho eso, cómo funciona el tema de riesgo, es que esos grupos ofrecen un proceso de protección a sus miembros, ¿no? El bullying, por definición, es puede ser el acoso de una persona a una persona o de muchas personas a una persona. De muchas personas a muchas personas no es bullying, se llama pandillerismo, ¿no? Ya son dos grupos en conflicto, pero en el bullying es una persona a una persona, varias personas a una persona, y ese varias personas siempre tienen una cabeza que es el buleador, ¿no? En el otro lado está el buleado, pero esa dinámica se ve afectada por dos grupos más. Los que están atrás del buleador, que festejan el proceso de presión que hace el bully, y están los que están atrás del buleado, que no intervienen, no detienen, en mucho interés en que posiblemente si protejo al buleado, me pueda yo convertir en el nuevo blanco del buleador, ¿no? Por eso es que en muchas escuelas cuando intentan acabar el bullying, quitan al bully o quitan al buleado y las cosas no mejoran. Porque lo que hay que entender específicamente en bullying es que el bullying es un proceso de poder. Incluso puedes preguntarle a buleadores cómo se llama el buleado y ni siquiera saben. O sea, el tema no es a quién molesto, el tema es demostrar poder. Por eso, en cuanto quitas al buleado, alguien más toma lo que le llamamos la silla caliente y se convierte en el siguiente blanco. Entonces, esa dinámica de bullying, de acoso, de presión entre compañeros, se reduce cuando esos grupos a los que puede pertenecer el alumno, generan cierto nivel de protección. No es lo mismo bullear a uno que bullear a un grupo, como decíamos, ¿no? Entonces,
Como resultado de esto, hay que entender que las escuelas que terminan siendo menos riesgosas para bullying, extrañamente, son las más grandes. Porque las más grandes, o sea, las escuelas con un número de alumnos importante, dan oportunidad a la existencia de varios de esos grupos. De manera de que un alumno que llega, espérenme un segundo porque se me está bajando la pila, déjenme conectar mi computadora, no se me va a sacar corriente. ¿No? Ya. Hubiera sido muy malo que nos quedamos sin pila. Ok, como decía yo, al existir esa serie de grupos, cuando llega un alumno puede integrarse y eso le genera cierto nivel de protección a nivel presencial. Cuando las escuelas son muy chicas, puedo darles el ejemplo de la escuela de mis hijos son, estuvieron en escuelas Montessori que comúnmente son más reducidas, y la secundaria completa de mi hijo tenía 32 alumnos. Obviamente es tan pequeña que es muy fácil que un alumno con una característica independiente y específica quede aislado. Posiblemente de los 32, había nada más, voy a decir, un niño con una preferencia sexual diferente, homosexual, como sea. Pero al ser el único, es mucho más fácil que sea víctima de buleo. Es mucho más fácil que sea víctima de agresión, porque está aislado. En cambio, cuando mi hijo se fue al TEC a estudiar la prepa, pues eran 1,400, ¿no? Y ahí, pues cualquier tipo de interés que tenga el alumno va a encontrar un grupo al cual integrarse. Y eso es lo que genera un nivel de protección cuando estamos a nivel presencial que no existe a nivel virtual, ¿no? Entonces, quería hacer ese ejemplo de bullying porque creo que es el ejemplo más fácil de entender cómo cambia de un lugar a otro, porque la falta de ese grupo de protección deja, entre comillas, indefenso al alumno para ser molestado, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que en un plantel normal sucede, ¿no? Ahora, no, digo normal, considerando que son clases presenciales. Ahora, ¿qué pasa cuando el alumno migra al ámbito virtual? ¿Se aleja el riesgo? Todo lo que hablamos se aleja. La verdad es que creo que realmente el único riesgo que se aleja es ¿no? La agresión física. Esta es una publicación que hizo, si no me equivoco, The Washington Post, cuando fue el tiroteo de Santa Fe, donde en el caso de Estados Unidos, ese tiroteo fue el segundo esa semana, el tercero ese mes y el número 16 de ese año, ¿no? Esto no sucede comúnmente en México. Hemos visto dos casos, el de Monterrey, donde el niño dispara en el salón, y el de, si no me equivoco, Torreón, también donde sale, creo que fue Torreón, que sale al baño y regresa y mata abre fuego y mata a la maestra, ¿no? Pero en general no sucede en México. Los demás riesgos, los riesgos que no implican una agresión física, la verdad es que se mantienen. Y aquí es bien importante ver cómo migran, cómo se transforman cuando pasan de la parte, voy a decir, presencial a la parte virtual, ¿no? Y considerando, como pueden ver aquí en esta imagen, pues toda la cantidad de canales que existen, ¿no? Esa multiplicidad la vamos a hablar en un momento, pero no es que se alejen, ¿no? Simplemente están conectados de otra manera, ¿no? Entonces, hablemos un poquito cómo migran los temas cuando pasan al ámbito virtual, ¿no? En esta gráfica pueden ver más o menos cómo se ve, cómo migra. Pasamos de bullying a ciberbullying. O sea, en vez de gritarme en mi cara, me mandan mensajes, me postean en las redes, ponen fotos mías con modificaciones para burlarse, se burlan de mi cabeza, del tamaño de mis orejas, y se pone ahí para mantener el empuje continuo de estar molestando, ¿no? El acoso sexual se convierte en sexting, ¿no? Y de sexting, este proceso de exposición de intimidad de relaciones que sucede a nivel presencial se convierte en sextortion. Para el que no está muy entendido con respecto a sexting y sextortion, que están muy ligados,
Sexting es el proceso, para aquellos que no lo han visto, es el proceso en el que se comparten fotos íntimas a través del dispositivo móvil, ¿no? Y que en el caso de menores de edad, también vemos un proceso que se llama grooming, donde el grooming es cuando un adulto se hace pasar por un menor de edad, un chavo, para lograr convencer a la persona, a la otra parte, una mujer o un hombre, comúnmente están enfocados en mujeres, que manden estos mensajes de sexting. ¿Cómo lo hacen? Básicamente suplantan la identidad de un chavo, ¿no? Que bajo el criterio que use la persona será atractivo para la otra, ¿no? Esta persona que está haciendo grooming inicia el contacto y en la medida que avanza propone el intercambio de fotos íntimas, usa fotos obviamente falsas, no de él, mandándose a la mujer para que la mujer vea que el otro ya mandó foto, pues hay que responderle. La mujer responde con fotos íntimas y entonces pasamos a un proceso de extorsión de o me pagas o las publico. Ese es grooming. Sextortion, a diferencia, está más ligado a un proceso de sexting entre parejas sentimentales, o sea, chavos que están en una relación, en esta intimidad de cada uno de sus habitaciones, pues ven la facilidad de intercambiarse fotos en ropa, en ropa interior o incluso desnudos, ¿no? Lo que se conoce como mándame tu pack, ¿no? Que ya casi no se dice eso, pero bueno, se decía, ¿no? Y luego, cuando la relación termina, cuando ya no hay este acuerdo de mantenerse juntos, entonces, sobre todo cuando viene el rompimiento de uno de los lados, y comúnmente es de la mujer hacia el hombre, repito, no hay excepción de hombre-mujer, pero en la mayor cantidad es cuando viene el rompimiento de la mujer con el hombre, entonces el hombre puede utilizar esas fotos, y digo hombre por el estereotipo básico, pero puede ser relaciones mujer-mujer, hombre-hombre. El chiste es que yo tengo fotos tuyas que si las publico en redes, te van a poner en una posición complicada con tu familia, con tus amigos, te van a evidenciar, etcétera. Y entonces empieza este proceso de sextortion, donde no puedes dejarme, no puedes dejar de ser mi novia, no puedes dejar de ser mi novio, no puedes dejar de ser mi pareja, porque si dejas de ser mi pareja, como resultado voy a publicar las fotos. Entonces, cuando viene por grooming, cuando es una suplantación de identidad, comúnmente el tema es un tema económico. Cuando viene por sextortion, es comúnmente más un tema de manipulación de la otra persona a cambio de no publicar fotos que lo exhiben, ¿no? De ahí puede evolucionar a amenazas y a un proceso extorsivo formal. Si se fijan en ambos lados, la única que no aparece del lado virtual es la agresión. Porque obviamente la agresión física, pues en el ámbito virtual, pues no se puede dar, ¿no? Entonces, ahora, esto sucede, ojo, esto no sucede porque cambiamos a escuela virtual. Esto ya sucedía, ¿no? Esto ya sucedía aún en un proceso de escuela presencial. ¿Por qué? Pues porque había acceso a los dispositivos y los chavos se comunicaban en las tardes y muchos de estos procesos ya existían, ¿no? O sea, yo te fregaba en la escuela en la mañana y en la tarde te mandaba mensajes ofensivos y te seguía bulleando, ¿no? En la noche nos veíamos en la mañana en la escuela y en la noche nos intercambiábamos fotos sexys, ¿no? Y todo este proceso sucedía, pero si yo te amenazaba por teléfono, la amenaza incluía mañana que te vea en la escuela no te la acabas, ¿no? Había una correspondencia presencial virtual. O sea, esto no es nuevo, esto no surgió con el inicio de las clases presenciales, ¿no? Ahora, cuando vienen las clases presenciales, lo que sucede es que cuando se transfiere a un 100% virtual,
muchos de esos problemas se ven potenciados. ¿Potenciados con qué? Con con la sincronía de la comunicación. Eso ya también ya sucedía. ¿A qué me refiero con la sincronía? Para molestarte en la escuela tengo que estar enfrente de tu cara. Aquí te puedo mandar mensajes a todas horas, en ciertos momentos. Entonces, es una comunicación asincrónica. Hoy en día los chavos traen 3 o 4 prácticas, 2 por Instagram, 1 por WhatsApp. O sea, hay una sincronía de comunicación. Y eso potencia la posibilidad del envío de mensajes y de los diferentes modos de afectar al usuario. Segundo, hay una multiplicidad de canales, ¿no? Como veíamos en el slide anterior, en el caso de la comunicación física presencial, pues es 1 a 1, ¿no? Y los que están alrededor escuchando, pero no es toda la escuela. En cambio, cuando yo esto lo subo a Pinterest, a Instagram, a Facebook, al grupo de WhatsApp y no sé cuántas más, lo que sucede es que hay una multiplicidad de canales que amplifica de manera importante el acoso o el mensaje agresivo, ¿no? Y además lo pone en el alcance de mucho más gente, se amplifica el público, ¿no? Como decía yo, en un incidente presencial hay los del incidente y algunos que se juntaron. Aquí puede llegar a toda la escuela en cuestión de segundos, ¿no? Y los replies y entonces se hace, es el concepto de viralidad, se hace viral rápido. Y entonces el impacto, imagínate un chavo o una chamaca que postea una foto en ropa íntima y que bueno, si lo vieran 2, 3 amigos, pues ahí la lleva, pero la ven 400 alumnos de su escuela y todo el mundo empieza a responder. Imagínense el impacto psicológico en una etapa del alumno, y aquí estoy hablando otra vez del adulto joven, más tirando hacia secundarias altas, en una etapa del alumno que su pertenencia social es casi su razón de ser, ¿no? En esa etapa es donde están en ese proceso de pertenencia social, de pertenecer, de ser reconocidos, de empezar a desarrollarse como individuo independiente, ¿no? Ahora, otra vez, esto ya existía, esto ya sucedía cuando teníamos clases presenciales. ¿Qué pasó cuando pasamos a clases virtuales? 2 temas importantes. El primero, se amplió el horario. ¿A qué me refiero con se amplió el horario? Cuando el alumno en presencial llegaba a clase, le exigían que guardara el teléfono, y yo conozco escuelas que hay una canastita a la entrada del salón y lo ponen los niños, y conozco escuelas que si te agarran usando el teléfono en clase, te lo retiran todo el mes, ¿no? Y conozco papás que van y se quejan, por cierto, por eso es otra historia, ¿no? Entonces, bajo el esquema virtual, pues los chavos están conectados para poder tener clase. Entonces, les voy a comentar un caso que acabo de ver hace muy poco, ¿no? Chavitos de preescolar que se conectaban en Zoom a la clase y uno de ellos, muy hábil, logró encontrar cómo se manejaba el chat de Zoom. Estamos hablando de un niño de 6 años, ¿no? Y entonces le empezó a mandar mensajes a otro, ¡ay, eres un tontito!, ¿no? Nada grotesco, nada agresivo, pero empieza a ver uso de la comunicación electrónica en horarios donde normalmente no sucedía. Ese niño de 6 años estaba en preescolar y estaba en clase todo el día y obviamente estaba alejado de un dispositivo electrónico. Entonces, el horario se amplió. Y la otra cosa es que se invadieron los espacios, ¿no? Y el ejemplo más claro es que ustedes en este momento están viendo mi casa, ¿no? A propósito, no puse un fondo virtual. Los fondos virtuales se pusieron de moda un poquito después de que empezó la pandemia. ¿Por qué? Pues porque hubo casos desde que pasaba alguien de la casa en calzones, ¿no? Hasta una crítica del tipo de habitación en la que vive la persona. Entonces, hoy, no sé cuánta gente está conectada, pero hoy toda esa gente ya vio lo que hoy se ha convertido en mi oficina, que es un cuarto de mi casa. Ya hay una invasión del espacio. Y entonces, dependiendo de lo que hay a mi alrededor, el proceso de bullying, el proceso de burla, se puede disparar
rapidísimo. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿cómo cambió todo esto cuando entramos a la escuela virtual? ¿Cuál es el efecto así? Clarísimo. Antes, los alumnos de nivel básico no tenían acceso al dispositivo móvil durante las clases. Es lo que decía yo hace un momento. Ahora es requerimiento estar conectado en línea. Entonces, eso expone a los chavos de manera adicional durante esos momentos, porque estás conectado en línea, pero existe el concepto de chat privado. O sea, aquí en Zoom, yo puedo mandarle una nota directamente a Lupita, o directamente a Perla, o directamente a Javier, y nada más nos enteramos él y yo. Yo puedo estar viendo la pantalla y puedo estar fregando a 5 o 6 gentes, buleándolos, y el alumno pues no puede cortar la comunicación porque tendría que salirse de clase. Entonces está expuesto, si antes eran las tardes, ahora es todo el día, ¿no? Segundo punto importante es que los espacios personales y familiares eran comúnmente ajenos a todo el resto de la clase, ¿no? O sea, si yo no quería que vieran cómo vivo soy de un estrato social de bajo ingreso, entonces mi casa pues no está pintada, si tú ves mi cámara pues se ven los ladrillos grises, porque es mi condición de vida. Eso, si yo no quería, no estaba en disposición de compartirlo, era perfectamente privado. Incluso la dinámica de mi casa, ¿no? Cómo nos llevamos, si mi mamá le gusta pegar de gritos, si mi hermana está medio loca, si mi hermano es un payaso bully, todo eso era ajeno, nadie se enteraba. Ahora, ¿qué sucede? En este proceso de instrucción en línea, pues sobre todo en niveles básicos, y me refiero a esos porque en niveles básicos se exige que tengas la cámara prendida para saber que el niño está ahí, ¿no? En el caso de mi hija que está en facultad, pueden prender la cámara, pueden apagarla. O sea, literalmente el maestro les dice en un momento, a ver, todo el mundo prenda su cámara, porque voy a sacar un pantallazo para pasar lista, ¿no? Entonces todo el mundo prende su cámara, sonríe, le sacan pantalla y la vuelven a apagar. Entonces yo he visto a mi hija tomar clases desde su cama, acostada, ¿no? En el caso de instrucción de niveles básicos, no. Ahí se exige que la cámara esté prendida. Y entonces eso abrió una ventana a toda la intimidad familiar. Y también abrió una ventana al abuso de esa información. Ahora ya todo el mundo sabe que los papás de Juanito se pelean, todo el mundo ya sabe que la casa tiene un cierto nivel económico, todo el mundo ya sabe que pasa el hermano grande y le pone un zape. Esa ventana en la intimidad se abrió. Y eso abrió el abuso a esa información. Todos vimos, creo que todos habrán visto este caso muy grave que hubo, que está una maestra dando clase y llega el esposo a violentarla, al grado de que la maestra lloraba y le decía, espérame, espérame, no me pegues, déjame apagar la cámara, ¿no? Que bueno, qué bueno que nos enteramos para que metan al bote al idiota, pero esa intimidad familiar se abrió. Y sobre todo en nichos sociales donde no tienes 3 o 4 habitaciones, no tienes 3 o 4 computadoras, donde los niños todos se ponen en la mesa de comedor para tomar clase. Entonces, no hay manera de que no veas a la mamá cocinando atrás, y cuando llega el hermano, y si el papá llega gritando, pues ya todo el mundo se enteró. Esas dos cosas, el requerimiento de estar conectado en línea todo el tiempo y esta ventana que se abrió a la intimidad familiar es lo que realmente cambió con la escuela en línea. Lo demás ya existía, lo demás ya sucedía en horarios limitados, podías, digamos, desconectarte llegando a tu casa y decir, ahí se ven, ¿no? Pero ahora ya no, ahorita no se puede, ¿no? Por ejemplo, a todo el mundo acaba de conocer a mi esposa, ¿no? Decíamos de cómo se abre la intimidad a las casas, ¿no? Entonces, el servicio de café sí funcionó, pero se acaba de abrir la intimidad. Si alguien no conocía a mi esposa, ya ahora ya saben lo suertudo que soy, porque es hermosa, pero ya la conocieron, ¿no? ¿Sale? Entonces, qué buen ejemplo, no fue planeado, el café llegó sin que yo lo pidiera, pero fue un buen ejemplo. Ahora, entonces, ¿a qué punto llegamos? ¿Cuál fue el cambio? Pasamos de esto como expectativa
a esto como realidad. Pasamos de un alumno que esperas que esté enfocado en su parte académica a un alumno que es víctima de ese proceso del cual no se puede escapar porque se tiene que conectar. Y que con esta ventana a la intimidad se le agregaron temas que pueden ser abusados en su contra. Pasamos de un proceso de posible intimidad por contacto a cuando se fue al esquema virtual, terminamos con un proceso extorsivo. Así es como migra el riesgo. Y entonces, en pocas palabras, y sobre todo hablando de niveles bajos, pasamos de una riña que sucedía a la hora de la escuela y cada quien se iba a su casa y la tarde era tranquila, a un proceso que persigue al niño hasta que se va a dormir, ¿no? Claro, aquí es mi propio comentario. Yo no sé qué hace un niño de 8 o 9 años con un celular, no lo necesita, pero ese es harina de otro costal, ¿no? Pero cuando antes en la escuela venía el conflicto, cada quien se iba para su casa, cuando estás en presencial, y mientras el niño no tuviera algún tipo de interacción con un dispositivo móvil, se alejaba de la agresión. Ahora conectado, la agresión lo alcanzó en cualquier lugar que se encuentre. Y cuando digo cualquier lugar, es cuando el niño se mete al baño y se le ocurre llevarse el teléfono para seguir chateando y hasta el baño lo persigue el acoso. No digamos si se te ocurre no quitarle el teléfono cuando se va a acostar porque el niño quiere oír música o ver una caricatura en lo que se duerme y ves a los niños hasta la 1 de la mañana con el teléfono prendido y siguiendo en este ciclo de recepción de mensajes por muchos canales, de los cuales un porcentaje de esos pueden ser parte de esta agresión, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué resultados vemos? ¿Cuáles son los resultados de este proceso donde la persona está siendo, voy a decir, asediada electrónicamente, virtualmente? Uno, empezamos a ver desesperación, empezamos a ver soledad, aislamiento, porque no hay ese grupo social físico que lo protege cuando llega a la escuela y seremos nerds, pero somos muchos, ¿no? Aquí está solo. Entonces, se aumenta el aislamiento y hay un proceso de baja estima. La autoestima se empieza a perder, porque no hay una red, se le llaman redes de apoyo, no hay una red de apoyo que lo mantenga, porque es él y su teléfono, y atrás del teléfono puede haber 200 mensajes de eres un idiota, o eres fea, ¿no? O ya vimos tus fotos, o qué casa tan pobre tienes, o ya vimos a tu papá gritando a tu mamá, seguro a ti también te grita, ¿no? Y entonces, ¿qué puede pasar? Que empiezan procesos de ansiedad, que empiezan procesos de depresión, que empiezan procesos de abandono de estudio y bueno, no en el peor de los casos. De ahí puede migrar a un proceso de drogadicción y ahora sí, en el peor de los casos, puede incluso iniciar un proceso de ideación suicida. ¿Por qué? Porque es un atacante del cual no me puedo esconder porque tengo el aparato y tiene beneficios que quiero del aparato del dispositivo móvil, pero dentro de ese beneficio me llega toda la agresión. Vean cómo andamos de tiempo. Ok, toda la agresión, ¿no? Y entonces eso es un ciclo vicioso que se genera de agresión en el cual pues como quiera, si yo estuviera frente a frente en la escuela, le doy un moquetazo en la nariz al otro, pero ¿cómo le pego al teléfono? Y si además le sumas los niveles de anonimato que se pueden lograr en redes sociales, que yo no sé quién me está mandando esos mensajes, pero son odiosos y tiene fotos mías y me hace sentir mal, y la gente ve el mensaje y todo el mundo responde jajaja, ja, ja, en tu cara, te lo merecías. O sea, es el mismo proceso de bullying que hablábamos físico, donde hay alguien que me envía el mensaje y hay un grupo de gente que se lo festeja y hay un grupo de gente que se queda callada, no va a hacer que el siguiente mensaje vaya dirigido hacia mí, ¿no?
Entonces, al final tenemos, voy a decir, escenarios como estos, ¿no? Chavos que ya no quieren conectarse, que quieren el beneficio del teléfono, pero que están pegados a él, sufriendo el proceso de acoso. Y del otro lado, gente anónima, aprovechando el anonimato de las redes, gente que está aprovechando el anonimato para extorsionar, para forzar a actividades, y chavos pidiendo ayuda sin saber cómo pedirla, ¿no? Entonces, esto obviamente no es el escenario que nos encantaría tener, pero esto es una realidad. Esto es una realidad que sucede muy a menudo, ¿no? Entonces, déjenme, ya para cerrar, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué opciones tenemos? La primera y más importante es presencia y acompañamiento. No saben cuántos chavos he visto en los últimos meses que simplemente los papás, en un proceso de confío en ti, los abandonaron. Los abandonaron en este proceso de interacción. No hay que dejar de pensar que son chavos y que el proceso de desarrollo todavía ahí va. Todavía su lóbulo frontal no termina de desarrollarse. Todavía las decisiones que hacen no siempre son las correctas. Entonces, no lo puedes nada más soltar, ¿no? Requiere apoyo, requiere presencia, requiere contención, requiere acompañamiento, ¿no? Y obviamente mientras más baja la edad, entre comillas, requiere, bueno, dejan de decir, entre más baja la edad, requiere más presencia, porque acompañamiento lo requieren todos, ¿no? La mucha presencia con adolescentes es compleja, pero niños pequeños, o sea, no pueden estar expuestos a un proceso de instrucción en línea sin algún tipo de acompañamiento y presencia. Ya pasa menos, pero se acordarán que muy al principio de la pandemia existió ese proceso que se llama Zoom bombing, ¿no? Que se metían a las clases de Zoom y de repente veías en una clase de preescolar que de repente se metía un tipo desnudo masturbándose, ¿no? Y no lo inventé, a mi hermano le pasó. Él tenía un gimnasio, iban a dar una clase de demostración virtual, empieza mi hermano a abrir cámaras y cuando abre la tercera cámara ve al tipo desnudo, masturbándose, que se había inscrito como un niño de 6 años de edad para poder ver la clase y alcanzó a quitarlo y la imagen no entró. Por eso es que se empujó tanto el tema de las salas de espera, ¿no? Si no hay un adulto que esté ahí disponible para poder llevar esa presencia de acompañamiento, la exposición al riesgo se multiplica. 2, hay que estar atento a las señales, ¿no? Esto no sucede sin que no nos demos cuenta si ponemos atención a las señales. Señales como cuáles. El aislamiento, cuando el chavo empieza en un proceso de aislamiento. 2, cuando empieza a tener, de ser un chavo conectado, de ser un chavo que comúnmente tienen voy a decir casi adicción para el teléfono, empieza a procesar la desconexión, empieza a no querer estar, empieza a no querer conectarse a la clase, ¿no? Ese proceso de desconexión debe levantar alertas, ¿no? Si no se quiere conectar a la clase, pero sí quiere jugar Xbox, puede ser flojera de entrar a la clase, pero cuando empieza a alejarse del dispositivo, porque cada vez que lo agarra y lo prende, ahí están las notificaciones con todos los mensajes hirientes, entonces aleja, se empieza a desconectar. Muy importante, insomnio, ¿no? Y esto puede ser insomnio provocado porque no le permitimos mantenerse con el dispositivo móvil hasta altas horas de la noche, pero créanme, uno de los principales problemas de descomposición psicológica es lo que se llama la deprivación del sueño. O sea, una persona que no duerme bien empieza a deteriorarse rápidamente. Deja de comer bien, empieza a tener problemas de higiene, empieza a tener problemas de estabilidad mental. Dormir es crítico
Y si el niño no se desconecta del dispositivo para poder descansar correctamente, eso crea una espiral, ¿no? Y por otro lado, está tan preocupado de lo que le dicen los otros, que quiere ver cómo está la cosa, que entra en esta ansiedad, y entonces quiere ver el teléfono para ver qué más está sucediendo, y entonces entra en el ciclo de insomnio, ¿no? Y la otra señal es la modificación de dieta. Obviamente la ansiedad, la depresión traen como consecuencia una modificación de dieta donde el chavo ya no quiere comer, empieza a perder peso, etc. Entonces, estas señales hay que tenerlas a la vista. Hay que estar pendientes de estas. Ahora, ¿a qué me refiero con estar pendientes? Pues no, posiblemente no a que espíes sus redes sociales, pero hay que tener los ojos y los oídos abiertos. Si el niño ve el teléfono, lo avienta y llora, algo está pasando, por favor, ¿no? Entonces, oídos y ojos abiertos. Ahora, tristemente, hay veces que es más fácil y a veces que no va a ser tan simple. Y esto depende mucho del nivel de educación, ¿no? Porque va ligado a la edad del chavo. En nivel de educación básica, lo que se requiere es sí una supervisión de redes sociales. Y que les quede claro, papás, el niño tiene teléfono porque tú lo pagas. Tiene dos opciones, dejarte ver sus redes o no tiene teléfono. No saben cuántos papás manipulados veo que como el teléfono se convirtió ¿cómo se llama esto? En el chupón para que el niño no delata. Ahí está el teléfono. Y se lo quito y llora. Ay, qué pena. A ver, esto es un tema de protección del niño, que va más arriba del berrinche. Entonces, supresión de redes sociales, importante. Y ojo, mi hijo cuando tenía 12 o 14 años, tenía 7 cuentas de Facebook. Obviamente me dejaba ver la normalita y las otras 6 eran otra cosa. Entonces, no creo que es tan fácil, ¿no? Segundo, el control de estos dispositivos. Hay que controlar la exposición a esta cantidad de estímulos que les llegan por diferentes canales. Obviamente, pues están conectados a la máquina para tomar clase y luego están conectados a la máquina para hacer la tarea. No está fácil. Y tercero, descanso sin oportunidad de conexión. ¿Qué quiere decir esto? El teléfono se le retira, el iPad se le retira, el Apple Watch se le retira para que duerma, ¿no? ¿Por qué? Porque si se va a acostar, cerramos la puerta y luego jala el teléfono y se mete abajo de las cobijas y está hasta las 2 de la mañana, no duerme, no descansa, sigue en los estímulos y la verdad es que no creo que a la 1:30 de la mañana estén intercambiando tarea, ¿no? Entonces, el descanso sin oportunidad de conexión es crítico en los niveles de educación básica. Ahora, ¿qué pasa con los niveles medio superior? Cuando ya tienes un adolescente, un adulto joven, solo te quedan 3 opciones. Comunicación, comunicación y comunicación. No hay más, ¿no? Va a ser muy complicado que intentes supervisar sus redes sociales. Va a ser todavía más complicado que le quieras controlar los dispositivos. Y va a ser casi imposible, eso entre comillas, porque se puede, el descanso sin oportunidad de conexión, ¿no? En un nivel de adulto joven, la única opción que tenemos es comunicación, comunicación, comunicación. Que seamos un canal seguro para el chavo. Que cuando está en ese proceso de presión social, tenga una válvula de escape, ¿no? Entonces, levanten las antenas y estén atentos a las señales, estén presentes, acompañen, no van a poder evitar que el alumno esté expuesto a todos estos estímulos que llegan por muchos canales y que se ven amplificados por el nivel de audiencia. Pero sí pueden supervisar, sí pueden controlar, sí pueden provocar un buen descanso, sí pueden estar ahí como una válvula, como la puerta segura cuando el chavo que no tiene la red de apoyo que tendría en una escuela en tipo presencial, esa red de apoyo tiene que ser su casa y tiene que lograr generar la confianza suficiente para recurrir a esa red de apoyo. Y con esto me callo.
Por cierto, aquí están mis datos. Si alguien quiere discutir el tema con más holgura, con mucho gusto lo hacemos. Les regreso el micrófono para que abramos. No sé si hay preguntas, comentarios, etcétera. Lupita. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a dar oportunidad si tienen alguna pregunta. Una pregunta por parte de... Quiero preguntarte si hay algún tiempo máximo por edades que nos pudieras compartir. Quiero hacer algún tiempo máximo por edades. Supongo que te refieres al tiempo máximo de uso de los dispositivos. Así es. Como tal, hay varias recomendaciones, teorías que dan, sobre todo áreas de psicología, donde se dice que que los niños entre 0 y 4 años no tienen ninguna necesidad para ser expuestos a dispositivos electrónicos. ¿A qué me refiero? Porque están entendiendo la realidad y están creando la realidad, y entonces lo que tú quieres es que los estímulos sean muy controlados, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi hijo tiene 24 años, cuando tenía, ¿qué será? Como 10, hace 14, creo que no había ni celulares, no recuerdo, pero la computadora que él usaba tenía un software donde yo podía controlar los tiempos, a qué páginas entraba, y después de cierto momento se apagaba, ¿no? Y al final, antes de apagarse, me mandaba un correo donde me decía, tu hijo entró a estos sitios, intentó entrar a estos y no lo dejé, ¿no? Había un proceso de supervisión. Ahora con los teléfonos es mucho más difícil. Ya hay softwares que pueden hacer control parental, pero tú le entregas un teléfono a un niño y los softwares de control parental posiblemente no van a poder detectar cuando un amiguito por WhatsApp le manda una foto que es apta para adultos. Entonces, hasta 4 años, el estímulo debe ser ver la tele para divertirse un rato, pero realmente no tiene necesidad de estar en un estímulo de redes sociales, ¿no? Hasta 5, yo diría, posiblemente hasta 6. Primaria, el problema es que no puedes evitarlo porque, y digo, y ahorita incluso en mi preescolar, por el tema de la conexión por, eh, por la escuela, pero yo les diría, de entrada, la noche es para dormir, ¿no? O sea, que hasta cierto horario, hacia la tarde, debiera provocarse la desconexión con un objetivo de que el chavo empiece, puede decir, a reducir su ansiedad diaria, empiece su proceso de descanso, cene, se acueste, descanse, si se puede incluso aprovechar para algún tipo de relación familiar mejor, ¿no? Pero debe estar limitado por lo que he escuchado en varias pláticas, y repito, esta respuesta la hago como referencia a lo que he visto en otros lados, no soy experto para eso, pero no debería rebasar, desde el punto de vista de entretenimiento, entre 45 minutos y hora y media al día, punto. ¿Por qué digo entretenimiento? Porque si requiere 3 horas en la computadora para hacer la tarea, es otra cosa, ¿no? En adultos jóvenes, ya estamos hablando de adolescentes y prepa, el control de tiempo es muy relativo, porque el impacto de las críticas en esa edad donde estás iniciando tus relaciones sentimentales, donde estás iniciando tu independencia, solo hacen falta un par de malos comentarios para arruinarte la tarde. Entonces, ya no es un tema de tiempo, es un tema de esa creación del yo que se ve afectada posiblemente con muy pocos estímulos, ¿no? Déjenme ver, aquí hay otra pregunta, déjenme subirme. ¿Qué debo Eduardo hacer si nos tengo un comenta... hijo Ay, que hace perdón. cualquiera de los puntos? ¿Ibas a decir esa? Sí, adelante. ¿Qué debo hacer si tengo un hijo que hace cualquiera de los puntos aquí expuestos? Dos cosas. La primera es intervención, ¿no? ¿A qué me refiero? Si está siendo afectado por bullying cibernético, hay que reportarlo. Si es que conocemos la fuente del bullying, hay que reforzar
su autoestima, hay que filtrar la manera como recibe los mensajes y no teman, realmente se los digo, no teman recurrir a apoyo psicológico profesional, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. La verdad es que por ahí decía alguien que la terapia debiera ser como casi de la canasta básica, ¿no? Leche, huevos, terapia, ¿no? No sé si sea así de extenso, pero lo que sí es que el apoyo psicológico en niños y sobre todo en la etapa intermedia de primaria alta, secundaria baja, puede ser una herramienta buenísima. ¿Por qué? Porque es el momento donde el niño está peleando su independencia. Se le conoce como adolescencia. Y lo que dicen los expertos es que un adolescente se tiene que pelear con sus padres para independizarse. Es la teoría. Por eso es que la adolescencia es tan crítica, porque está rompiendo el cordón umbilical. Y entonces, por eso es tan importante el apoyo externo profesional, porque posiblemente el canal de comunicación con los padres va a estar roto por definición. Y entonces lo que no nos va a decir a nosotros, se lo va a decir a un tercero, y es importante que ese tercero que recibe la información sea alguien profesional que sepa qué hacer con él, ¿no? No es como que se va con el vecino que tiene 4 años más y el vecino le recomienda qué hacer, ¿no? Porque estamos poniendo en riesgo las acciones que pudiera tomar el, el chavo, ¿no? Entonces, repito, acompañamiento, filtrado, apoyo profesional. Y hablando del filtrado y de la supervisión, si el niño se niega rotundamente y casi se corta las venas a cambio de que no vea su teléfono, deberías preocuparte, ¿no? No es un tema de privacidad, es algo más allá, ¿no? Ok, muchas gracias. Nos comentan, cuando un adolescente ya fue expuesto con algún tipo de acoso, ¿cuáles serían los pasos a seguir para darle apoyo y cuándo debe acudir a una autoridad? Pues mira, yo creo que cuando un adolescente ya fue expuesto a algún tipo de acoso, lo primero es otra vez el apoyo, la presencia, el refuerzo, necesita la red de apoyo, ¿no? Ya fue, voy a cambiar la terminología de la pregunta y perdón, Perla por cambiarla. Cuando un adolescente ya fue víctima de acoso, hay que tratarla como víctima, ¿no? Suena horrible, pero esa es la realidad. Hay que apoyarla, hay que primero proveerle ese espacio seguro, esa contención segura de aquí estás seguro. Segundo, hay que proveerle del apoyo, voy a decir, para trabajar el trauma, ¿no? Del acoso que fue recibido. Puede ser un trauma menor, puede ser un trauma mayor y puede requerir incluso, puede provocar un nivel de ansiedad que incluso requiera medicación para la ansiedad. Y no está mal, créanme, no está mal medicar si es necesario y está recetado por un médico, recetar en contra de la ansiedad, porque si no controlamos la ansiedad puede evolucionar a una ideación suicida. Entonces, hay medicación de ansiedad que se utiliza de una manera muy temporal para que el chavo recupere su tranquilidad y después la medicación se retira. La medicación de ansiedad no es para toda la vida, es para controlar un momento crítico y después regresar a la normalidad. Y en ese momento, dependiendo del nivel, yo te diría, ¿qué nivel de apoyo requiere dependiendo del nivel del trauma? ¿En qué momento se debe acudir a la autoridad? Yo te diría, la respuesta es extremadamente simple. Cuando el acoso recibido constituye un delito, ¿no? O sea, voy a la autoridad cuando hubo daño físico, cuando hubo abuso sexual no consensuado, cuando hay daño psicológico, económico y físico. O sea, ¿por qué digo que cuando constituye un delito? Porque si no constituye un delito, yo he visto padres que en la rabia de un incidente van a la autoridad y levantan una denuncia de algo que al final no se tipifica como un delito. Y lo que sí sucede es que
el chavo tiene que ir y volver a contar lo que le pasó, a que lo cuestionen si no lo provocó él. Entonces es un proceso de revictimización sobre una acción que no es constitutiva de delito, ¿no? Si quieres dejar fe de que algo sucedió, es una opción, pero si no es constitutivo de delito, lo que sí va a suceder es una revictimización del chavo, ¿no? Entonces, para mí, la exposición del chavo a la revictimización es la línea entre acción y lleva autoridad o no hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Maestro, ¿cómo está de tiempo? Ya estamos rebasando el tiempo, pero si tiene oportunidad todavía de responder No, un par de yo no tengo preguntas. problema. A mí me das el micrófono que dura 3 horas, pero no es que se Ok, quede todo el mundo aquí. No tengo bronca. muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Eduardo. Nos comenta, ¿cómo detener a un niño o joven que utiliza estos medios para intimidar? Eh, Voy a decir, depende del lado que estés. Si ese niño o joven que utiliza los medios está en tu casa, pues hay que tomar acciones para restringir los medios, ¿no? Y ese chavo que está atacando, por cierto, también requiere algún tipo de apoyo para canalizar ese esfuerzo y esa ira a cosas más productivas. Cuando, cuando estás del lado víctima, tristemente depende del nivel de anonimato que tiene o del que goza el atacante, ¿no? Muchas veces, y esto puede sonar muy obvio, pero para que haya una intimidación, el ciclo de la comunicación se tiene que completar. Tiene que haber un emisor, tiene que haber un mensaje y tiene que haber un receptor. A veces, una manera es eliminar cortar el proceso de comunicación. Y eso es, cambia mi número de telefónico, ¿no? Y entonces, si antes tenía mi número, ahora ya no lo tiene, puedo detener el proceso. Pero si el proceso viene de que todo el mundo se firma en una clase de Zoom y de esa manera se comparte el contacto de todo el mundo, yo puedo cambiar 3 veces de teléfono y no va a servir de nada porque la fuente de información sigue vigente. Y entonces ahí hay que tomar acciones para control de información, para rastreo de la fuente y que el medio por el cual yo tengo contacto con esa fuente, que puede ser la escuela, que puede ser algún otro de los procesos, puede decir, eh, educativos que están sucediendo en línea, tengo que recurrir a esa fuente para hacer presión para que se elimine y rompamos el proceso de comunicación, ¿no? Créanme, no está nada sencillo, ¿no? El nivel de anonimato que te permiten las redes sociales es difícil de extirpar cuando hay una intención de ataque, pero sí déjenme decirles algo. En los muchos años que llevo metido en esto, algo que he comprobado es que cuando no se completa el ciclo de comunicación, el atacante eventualmente pierde el interés. ¿A qué me refiero? Si yo te mando y te mando y te mando y te mando y me respondes y oye, ya, estate quieto, no me estás molestando, le estoy dando ¿cómo se dice? Dándole prueba de recibido del mensaje. Y entonces cumplo con su objetivo de hacerme sentir mal y entonces se siente bien. Es una retroalimentación que justifica su acción. De otra manera, cuando el proceso no se completa, no hay esa retroalimentación que le genera placer, si quieres de esa manera, ¿no? Entonces, eventualmente, pierde sentido que él invierta su tiempo en un proceso en el que no gana lo que busca, ¿no? Es como, otra vez, voy a regresar al ejemplo del bullying del principio. El buleador necesita bulear, no necesita agarrar al chavo en el camino a su casa en un callejón oscuro y golpearlo. Necesita golpearlo a la mitad del recreo, de preferencia a la vista de todo el mundo, porque lo que está buscando no es golpear al otro, es ganar poder, ganar reconocimiento como el malo. Si no tiene oportunidad de hacerlo en público, no hace sentido. Lo mismo sucede aquí, que cuando
cuando no se logra completar el ciclo de comunicación, entonces no hay retroalimentación, no hay, voy a decir, placer en el proceso. Entonces el atacante eventualmente termina cediendo y olvidándose y buscándose otro blanco que sí reaccione como él espera para mantener el ciclo, ¿no? Ese proceso puede ser lento. Yo tuve una persona que estuvimos en una compañía con la que yo trabajaba hace muchos años y eran llamadas, no había celulares, ustedes dirán, no, sí, ya había celulares. Pero eran llamadas telefónicas a una recepcionista de esta empresa y lo perseguimos año y medio. Y nos dimos cuenta que la chava, la recepcionista contestaba y le hacía ¡ash! Y colgaba. O le decía ¡ay, cerdo! Y colgaba. Entonces, cuando yo empecé a ver esa dinámica, le dije, la próxima vez que entre la llamada, no vas a hacer ningún ruido, nada, es más, ni una respiración fuerte, nada. Lo oyes y no vas a colgar duro para que se oiga el golpe. Lo oyes y vas a colgar tranquilamente y vas a colgar. Cuando la persona vio que ya no provocaba nada, dejó de encontrar, voy a decir, placer en molestar. Entonces, tratemos de romper el ciclo de comunicación porque eso es lo que el atacante requiere para completar su objetivo de crear un malestar en el otro, ¿no? Muchísimas gracias. Otra pregunta de Sandy. ¿Hay manera de asignar horarios por aplicativo en la laptop, por ejemplo, YouTube, para evitar que durante clases estén viendo videos o en otra cosa que no sea de clase? Voy a decir, asumo que sí. Ya no los uso. Ya mis hijos ya están más grandes y están en otra etapa. Pero he visto softwares, busquen en internet así, software de control parental, así se llaman, software de control parental. He visto softwares muy nuevos, muy potentes, que puedes bloquear el tipo de archivos, puedes bloquear horarios, puedes bloquear sitios, puedes bloquear redes. La verdad es que desde el punto de vista de computadora, hay muchísimo. Desde el punto de vista de dispositivos móviles, llámense celulares y tablets, hay menos y sobre todo hay menos con dispositivos Apple. Con Android hay mucho más, pero con Apple es más limitado el tipo de software que permiten controlar el teléfono por política de Apple. Entonces, pero sí, busquen así. No recomiendo ninguno. Vi unos muy buenos hace muy poquito, no recuerdo ahorita el nombre, honestamente, pero software de control parental, pónganlo así en Google y estoy seguro que va a haber una gran cantidad. Y nada más, busquen algo que se adapte al tipo de interacción que tienen sus hijos con el dispositivo, a la edad, ¿no? De manera que puedas poner los filtros adecuados, ¿no? Para que funcione con respecto a lo que el alumno tiene que hacer con la computadora. Y aquí voy a hablar, por ejemplo, ese de YouTube, ¿no? Posiblemente lo puedo bloquear durante clase, pero posiblemente lo va a requerir para la tarea en la tarde, ¿no? O para música, no sé. Pero bueno, estoy seguro que sí hay. Ok, muchísimas gracias. Hay muchos agradecimientos también. Tenemos aquí otro comentario. Mi hijo le encantan los juegos, gracias a mi esposo, porque a él le encanta también. Ayer mi hijo de 9 años me confesó llorando que no puede dejar de jugar. Para mí es un vicio, le tengo horarios de 2 horas diarias, que claro que se convierten en 3 o 4. Cuando me distraigo, cuando voy a trabajar, solo le digo a mi muchacha que apague el internet. ¿De qué otra forma podría ajustar su ansiedad de los juegos? Yo creo que la parte más importante es la última del comentario. Ya es un proceso que está creando ansiedad. Un tema que empezó como una distracción y un entretenimiento está entrando a ser un proceso de ansiedad. Y eso tiene varias razones. Una, porque muchos juegos hoy en día en línea, si son en línea, o sea, si requiere internet para jugar, quiere decir que el juego es en línea. No es un juego que tú metes no sé si todavía hay juegos en CD, la verdad es que no juego yo, pero
antes metíamos un CD, ¿no? Y el juego residía en el equipo, ¿no? Y jugábamos ahí. Ahora es en línea, se meten diferentes jugadores y entonces hay un proceso de competencia donde puede iniciar también un proceso de burlas si no ganas, ¿no? Y entonces, sobre todo si el niño es pequeño y empieza a jugar y se ve que no gana y que le ganan y lo matan y le ganan, entonces empieza un proceso de ansiedad de soy malo, no logro ganar nunca. Y entonces empieza un proceso de ansiedad de no puedo dejar de jugar porque tengo que mejorar, porque soy el malo, soy el bobo, soy... Y eso ya, otra vez, deterioró debido al exceso de, de contacto con ese tipo de estímulo a un proceso de ansiedad. Entonces, eh, no soy psicólogo para decirte, córtalo de tajo y después de unos días va a recuperar. Yo creo, y yo sé que los juegos se pueden convertir en un vicio y tengo amigos adultos que son viciosos del juego, ¿no? Y dices tú, ¿por qué? Pero sí, se crea ese vicio. Entonces, yo te diría que depende también de la personal de tu hijo. Yo sí buscaría, si la escuela a la que tu hijo va tiene un área de psicología, yo pediría, levantaría la mano y pediría ayuda, ¿no? Si en lugar donde trabajas, y cuando trabajaba yo en Procter, había una línea donde podías hablar y pedir apoyo psicológico, también es una buena opción, porque necesitas alguien que analice el contexto completo, ¿no? Porque yo te diría, si le quitas los juegos al hijo, el papá está dispuesto a no estar jugando él mientras el niño está viéndolo de lejos porque a él no lo dejan jugar. Y entonces tienes, tienes como dos seres humanos, uno de primera y otro de segunda, porque uno se puede jugar porque lo puede controlar y el otro es un idiota y como no puede controlar al otro no lo puede jugar. ¿No estarás abonando a esa sensación de ansiedad del chavo? Entonces, no puedo darte una respuesta así, con tan poco contexto. No me atrevería ni siquiera a intentar dar una idea de cómo sería la mejor manera. Yo creo que busca un canal de apoyo que puede ser a través, repito, de la escuela, puede ser a través de tu trabajo y estoy seguro que a través de alguna fundación puede haber psicólogos infantiles que te pueden dar una muy buena respuesta. Pero lo que sí te puedo decir es haz algo. Tu hijo ya entró en un proceso de ansiedad provocado por un mugroso juego. Y, y ese efecto, como es un juego que está ahí presente todo el tiempo, el estímulo está ahí. No es como que lo puedes alejar simplemente cambiándote incluso de lugar de donde vives, porque el Internet lo alcanza otra vez. ¿Vale? Muchas gracias. Nos comenta Eduardo, ¿existen leyes y sanciones para cada punto aquí expuesto? Eh, bueno, sí existen leyes, ¿no? Pero varían mucho incluso de estado a estado, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México, el, el, el delito de amenazas ya no existe. Tú no puedes denunciar a alguien por amenazas, ¿no? Entonces, no tenemos un código penal homologado y va a depender de la jurisdicción federal o de la entidad federativa donde sucede el evento y con la complejidad de que el acosador puede estar en Nuevo León y tu hijo puede estar en la Ciudad de México, o sea, la pregunta es, ¿dónde sucede el delito? ¿Donde está el teclado que envía el mensaje o donde está la pantalla que lo recibe? Entonces, eh, todavía estamos muy verdes en legislación. Se acaba de crear la ley Olimpia, ¿no? Donde ya si alguien comparte, comparte fotos íntimas sin la autorización de la persona que sale en la foto, es un delito. Pero tardaron, según estuve leyendo el otro día, que 5 años en que la ley Olimpia pasara, ¿no? Entonces, todavía estamos muy verdes. Y a eso hay que sumarle que los ministerios públicos
tienen un nivel de conocimiento tecnológico extremadamente bajo en muchos casos. Entonces es difícil la integración adecuada de una carpeta de investigación. Entonces, tristemente, estamos todavía verdes en ese campo. Muchas gracias, maestro. Tenemos una última pregunta de Roberto. ¿Cuál es el alcance moral y legal de la institución educativa al identificarse incidentes de cyberbullying durante las clases virtuales? Fíjense que es una pregunta bien interesante. Gracias, Roberto. Déjenme hacer la comparación con las clases presenciales. Yo que fui director de seguridad de UM y Unitec, aquí en México, el nivel de prepa tiene menores de edad. Cuando el menor de edad cruza la puerta, la institución educativa se convierte en lo que se conoce legalmente como responsable fiduciario. O sea, es responsable legal de la integridad de ese niño, ¿no? Que es menor de edad. Ojo, la edad legal es importante. Ahora, esto funciona porque el proceso de riesgo y el proceso de afectación del alumno se da dentro del perímetro propiedad de la escuela. Si el incidente sucede saliendo en el parque de al lado, se van y se pelean y uno cuchilla al otro, no hay una responsabilidad de la escuela. Entonces, cuando eso lo llevas a la escena virtual, pues la escuela provee la plataforma. ¿En qué momento, cuando durante el uso de la plataforma hay ciberbullying, ahí puede haber un cierto nivel de responsabilidad por la falta de filtrado y de los controles para evitarlo? Posiblemente sí. No creo que tengamos una regulación que establezca claramente el alcance legal. El alcance moral me queda muy claro. O sea, tú tienes la obligación ¿cuál es la obligación de una escuela? Demos un paso para atrás. La obligación de una escuela es ofrecer espacios de desarrollo académico y psicosocial seguros, ¿no? No solo académicos, ojo. La escuela juega un rol muy importante en el desarrollo del chavo, ¿no? La escuela juega un rollo moral, social en el desarrollo del chavo, ¿no? Que a veces se malentiende porque conozco padres que quieren, en vez de delegar parte de la educación de su hijo a la escuela, le quieren abdicar la educación de su hijo, ¿no? Y el otro día había un letrero pintado en una escuela, no en México, en otro país, que decía, en este lugar se imparten habilidades. La educación se da en casa, ¿no? Cuando hay una abdicación de la educación del chavo a la escuela, pues ahí hay un malentendimiento del rol de la escuela. Pero la escuela no puede nunca dejar de aceptar que tiene un rol moral súper importante, no solo académico, repito, psicosocial. El niño va a pasar una tercera parte de su vida en la escuela, una tercera parte de su vida en la tarde en su casa y una tercera parte dormido. Entonces, la escuela es el 30% de la vida del niño. Entonces, ese proceso moral de ofrecer ámbitos de estudio y desarrollo seguros cuando es presencial, no se elimina cuando es virtual. Y es por eso que cuando empezó todo este tema del Zoom bombing, todas las escuelas se movieron a buscar sistemas de control seguro para que los alumnos no se vieran expuestos a gente que quería aprovechar esos foros virtuales fáciles de hackear para cuestiones, sobre todo de exposición íntima, ¿no? Entonces, la parte moral me queda muy clara. Tienes la obligación como escuela de asegurar que es un ambiente de estudio seguro. La parte legal, yo creo que otra vez, no fue tan rápido esta migración a virtual que ni tiempo dio de pensar cuáles eran los requerimientos legales. ¿Podrá una escuela ser demandada por no ofrecer el ambiente seguro? Es probable. ¿Le podrán reclamar que no tenía los sistemas de seguridad suficientes? Es probable. Pero entonces habría que regresarse y denunciar a Google porque Classroom no era confiable.
¿no? O sea, los sistemas que estamos utilizando son globales. Classroom, Zoom, Google Meet, donde los sistemas de seguridad no los diseñamos nosotros. Lo que sí podemos ser es negligentes en su correcta aplicación. Ahí sí. Si decía que tenías que activar la sala de espera y mandar un código de acceso que fuera único para que nadie se pudiera meter, que no tenía razón de estar, y no lo hiciste, ahí sí tienes un tema de negligencia en el control, en los controles de seguridad. Más allá, lo veo difícil, ¿no? O sea, controlar el chat privado de Zoom, a menos que lo canceles. Se puede. Pero entonces no hay interacción entre los alumnos. Entonces, ¿no? ¿Sale? Muchísimas gracias. Creo que fue la última pregunta. Tenemos un último comentario. Al papá y al hijo les doy horas para que se diviertan juntos y claro, después jugamos todos al aire libre. Que esa es una muy buena idea porque el papá, al estar jugando con el niño, puede monitorear el tipo de interacción que tiene con el resto de los jugadores en línea, ¿no? Y puede ver uno si el nivel de reto al que está siendo sometido el niño es adecuado para su edad y no va a ser un nivel de reto que continuamente provoque una frustración, que el niño hay que dejarlo que se frustren de vez en cuando, pero no puede ser un proceso único, ¿no? Y por otro lado, puede monitorear el tipo no solo de reto, sino de interacción que tiene con esos otros jugadores que no sabemos quiénes son, que se loguean y participan en el juego, que pueden estar abusando, puede ser psicológicamente a través del juego, del chavo. Entonces, esta es una muy buena idea, ¿no? Que jueguen juntos y luego sacamos una pelota y nos salimos a jugar siempre y cuando la situación de zona y la situación de pandemia en este momento lo permita, pero una pelota o un juego de mesa, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias. La verdad es una excelente conferencia, maestro. Le agradecemos muchísimo el apoyo con tantos consejos que la verdad nos sirven tanto para padres de familia como para docentes. Y como bien dice usted, hay que estar siempre alertas para que veamos, los chicos no vayan a ser víctimas, sobre todo en este tiempo en donde se está utilizando mucho la tecnología. Agradecemos también a la maestra Perla Ortega por Seguridad por México. A nombre de Capa 8 y de Escuelas Ciberseguras, es un honor contar aquí en este foro con su presencia, una charla verdaderamente excelente y pues ojalá pudiéramos contar con su presencia en otro próximo webinar. Con mucho gusto. Y no me queda más que despedir a nuestro foro e invitarlos a nuestro siguiente webinar, en donde vamos a estar en el foro de familias ciberseguras. El tema es gritar, huir o conectar. Los esperamos y muchísimas gracias. Que tengan todos una excelente tarde. Buenas tardes a todos. Hasta luego.